tomar sus lugares. Ahora, hermanos, esta sección es una continuación de la sección previa. Si ustedes se acuerdan, ya vimos que las ofrendas y los sacrificios, bueno, el sistema sacrificial que había sido implementado estaba en deshonra. Las ofrendas estaban corrompidas, los sacrificios eran incorrectos, el sacrificio que que presentaban los sacerdotes estaban corrompidos, y lo que traía el pueblo para ofrendar, inmundo. Ahora, hoy habrá un enfoque en el sacerdocio, los líderes espirituales del pueblo. Veremos su responsabilidad a las cosas de Dios y, como hemos mencionado, veremos unas verdades o principios universales que podemos comparar con el día de hoy. Lo importante siempre va a ser que aprendamos más acerca de Dios, que podamos aprender más acerca de su estándar, lo que Él requiere de nosotros, sus requisitos, y cómo nosotros debemos andar con cuidado, asegurándonos de vivir adecuadamente. Podemos tener una tendencia a decir, bueno, el sacerdote o líder espiritual serían tal vez los ancianos el día de hoy, el pastor, y pensar que no hay nada para todos nosotros. Pero como hemos visto, todos tenemos responsabilidades sacerdotales ante Dios. Les recuerdo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5, leímos una porción la semana pasada, pero se los leo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, una de las verdades de este nuevo pacto es de que ahora el sacerdocio se lleva a cabo por medio de la vida del creyente. Ustedes y yo formamos parte de este sacerdocio. Y tenemos ahora por responsabilidad, como vimos la semana pasada, el ofrecer a Dios sacrificios aceptables, lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, teniendo esto en mente, estudiemos los pasajes del día de hoy. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Dice, y ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento. Inmediatamente vemos que Dios tiene un mandamiento para los sacerdotes. Tiene un llamado, está apelando a ellos. En verdad es un llamado de atención al sacerdocio. Versículo 2, si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. Entonces Dios ya ha concluido. Literalmente lo que ellos están haciendo, no han decidido hacer lo correcto, ya empieza a venir maldición sobre ellos. Vamos a ver ahorita un poquito de lo que se refiere todo esto. Pero Dios tiene un mandamiento claro: escúchenme y den honor a mi nombre. Es lo que Dios está pidiendo. Literalmente el requisito es de que Dios sea glorificado por medio de su obediencia a Él, como vimos la semana pasada. Son llamados a darle la gloria a Dios al hacer lo que Él pide. Es un concepto simple, es la obediencia. Y ahora les está llamando en un sentir al arrepentimiento, que cambien cómo están ellos haciendo las cosas y decidan en su corazón, o sea, que sinceramente busquen darle honor debido a Dios. Pronuncia maldición si no cambian. Y como ya vimos, incluso ya está en juego, ya está Él maldiciéndoles. Dios les dice, salud, Dios les dice que va a maldecir sus bendiciones. Una frase bastante interesante, y es probable que tenga varios significados. En sí es bendición ser sacerdote para Dios,
Pero si ustedes se acuerdan, ellos se encuentran fastidiados. Es fastidioso el servir a Dios. Han concluido. No lo ven como bendición. La idea, entonces, es probable de que sean removidos del sacerdocio. Es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero igual, muy probable, el maldecir sus bendiciones tiene que ver con literalmente el acto de bendecir. El sacerdote tenía la responsabilidad de bendecir al pueblo, literalmente hacer llover la bendición de Dios al pueblo por medio de su servicio. Es literalmente proclamar bendición sacerdotal sobre ellos. Noten lo que dice en Números 6, 22 al 27. Dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos. Acuérdense, los que van a ser encargados de servirle a Dios por medio del sacerdocio. Ellos iban a ser los sacerdotes. Dice: diles lo siguiente. Fíjense lo que dice el Señor: así bendeciréis a los hijos de Israel. Entonces, el Señor dice: diles que de esta manera van a bendecir al pueblo. ¿Y quién es el que bendice? El Señor. Aquí estamos viendo que son por medio de los sacerdotes que va a haber bendición al pueblo. Dice: les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Versículo 27. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, literalmente, Dios le está diciendo a los sacerdotes, a Aarón, a sus hijos: de esta manera van a bendecir al pueblo. ¿Al qué? Al profesar, al proclamar, literalmente hablar bendición sobre el pueblo. Y si ustedes ven una frase que comúnmente mencionamos: Dios te bendiga. Muchas veces este es un saludo que todos nos tenemos que dar. Y es literalmente el de estar proclamando bendición, el anhelar bendición sobre nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer tu rostro. Eso significa que Dios te bendiga con bendiciones espirituales. Esto es lo que el sacerdocio tenía por responsabilidad hacer con el pueblo. Lo que entonces Dios está diciendo es de que esta bendición, por su desobediencia en el servicio a Él, ahora se convierte en maldición. Ahora se ven implicados y juzgados todos. Sirves a Dios incorrectamente, pronuncias bendición sacerdotal sobre el pueblo y Dios dice: ahora esa bendición es lo opuesto. Ahora es maldición. El Señor no te bendecirá, no te guardará, no hará resplandecer su rostro sobre ti, ni tendrá misericordia. El Señor no alzará su rostro sobre ti, ni dará paz. La bendición sacerdotal ahora ha sido trastornada de pies a cabeza, negada por su servicio errado. En vez de bendición, Dios hace lo opuesto y los maldice. Esto es cosa seria, hermanos. Ahora la bendición que vendría sobre el pueblo por el servicio fiel en obediencia sacerdotal, ahora se convierte en maldición para el pueblo. Literalmente Dios le está diciendo: por su servicio, el pueblo va a sufrir. Continuemos, versículo 3. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevado con él. Descendencia es simiente, que literalmente puede significar sus hijos o el fruto de la tierra, la semilla. En este caso, hermanos, es probable que son ambos. Es lenguaje pactual, lenguaje del pacto que Dios tiene con ellos. Y acuérdense que estamos en un contexto que estamos hablando de pactos. En Deuteronomio 28, 18 al 20 se los leo. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo. Vemos que la maldición es a ambas. El aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. En Malaquías vemos lenguaje de pacto, y literalmente lo vimos la semana pasada. Igual,
Aquí Dios está apelando a la antigüedad. Les trae a memoria su tratado con las generaciones del desierto, con la desobediencia. A continuo, si ustedes se acuerdan, ellos se apartan de Dios, crean para ellos una imagen y empiezan a adorar esa imagen. Y Dios comienza a airarse y maldecir. Y eso es lo que Él les está mencionando. Ahora dice que ellos van a ser reprendidos. Ahora usa un lenguaje bastante interesante. Dice que les va, disculpen, echar estiércol en la cara. Esto nos señala una humillación completa. Y incluso, hermanos, el significado nos habla de descalificación. El sacerdote estaría ceremonialmente sucio, inmundo, no apto para continuar el servicio a Dios. Noten el lenguaje pactual una vez más en Levítico 4, versículo 11 al 12. Dice, pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, los llevarán a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemarán al fuego sobre la leña, lo quemarán donde se echan las cenizas. O sea, literalmente, lo que no se ha ofrendado, lo que Dios ha pedido, dice, échenlo afuera, sáquenlo afuera, y allá se quemará, allá tratará con él. ¿Por qué? Porque eso es lo que no ha pedido el Señor. Entonces, lo que literalmente está diciendo, que con el estiércol que ellos debían echar afuera, van a ser ellos sacados con eso. O sea, que van a ser ellos embarrados de esto. Y acuérdense, esto se hacía por cuestiones de pureza, lavamientos ceremoniales y todo. Ahora Dios le está diciendo lo opuesto, que ustedes van a ser hechos inmundos y van a ser echados, van a ser sacados afuera de las tiendas, afuera del campamento, porque no sirven. Una inmundicia, serán tratados como ese mismo estiércol, literalmente inmundos y descalificados. Continuemos. Versículo 4, entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto con Leví, dice el Señor de los ejércitos, mi pacto con él era de vida y paz, los cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Ahora les trae a memoria el pacto con Leví. Ahora, bíblicamente no vemos esa frase de un tal pacto con Leví, pero hay varias instancias donde se nos aclara que Dios verdaderamente hizo un pacto con el sacerdocio. Incluso muchos apuntan a Números 25, ahorita lo leemos, pero el pueblo, si ustedes se acuerdan, entra en prostitución al meterse con idólatras y participar en su idolatría. Dios se enciende en contra de ellos y manda matar a los jefes del pueblo que se unieron a Baal. Finees obedece inmediatamente. Celoso por el nombre de Dios, actúa tal y como Dios pide. Y es donde vemos lo siguiente, Números 25, versículo 10 al 13. Dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, han apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto di, he aquí, yo le doy mi pacto de paz. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo. Porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Literalmente, lo que hoy estamos viendo es esa comparación. Y ustedes se acuerdan, lo que Dios está elogiando, lo que Dios está agradecido que hizo Finés, ¿qué fue? Obediencia. Le obedeció. Y dice, y ha apartado de mí mi furor, mi ira en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque él ha sido celoso por mi nombre. Porque el enfoque de ese sacerdote ha sido la gloria de Dios. Noten el tema clarísimo. Que el celo por el nombre de Dios lleva a una obediencia apropiada y a un celo que otros vivan igual. Ahora, hermanos, es muy importante porque estas son cuestiones que nosotros el día de hoy podemos aplicar. En cada uno de nosotros debe haber un celo que nos consume por vivir apropiadamente delante de nuestro Dios. Un celo por querer ver que nuestros hermanos vivan apropiadamente delante de nuestro Dios. Ahora entiendo una de las cosas que también
Es verdad, es de que a veces hay hermanos con este celo, apasionados por la gloria de Dios, corrigen a otros hermanos y en inmadurez, estos comienzan lo típico. Qué legalista es hermano, qué rígido. Ahora entiendo, la corrección debe ser en amor y con mucha paciencia, y tal vez en veces gana la pasión y el celo por el Señor, pero que simplemente viéramos el celo a Dios. El celo por su nombre como algo positivo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Viene un hermano, tal vez a quejarse o a criticar algo que estamos haciendo, ya sea en servicio, algo que se nota en nuestra vida, y inmediatamente nuestro enfoque es en la corrección y no en por qué se está haciendo esa corrección. Entonces, a lo que apelo el día de hoy, hermanos, es de que nosotros todos entendamos de que en nosotros debe haber un celo por Dios, de que el momento que alguien viene y te dice, oye, estás mal, que en vez de lo que uno piensa es, oye, este hermano, ¿por qué viene y me corrige? No, es decir, este hermano tiene un celo por Dios y las cosas de Dios. Especialmente si lo que está pidiendo, lo que se está nombrando es correcto, es bíblico. Y es lo típico, ¿no? No nos gusta ser corregidos. Pero noten que Dios de esto se agrada, de que haya un celo por el nombre de Dios, de que las cosas se quieran hacer de la manera adecuada, de que las cosas se quieran hacer de manera correcta. Y elogia cuando esa misma persona quiere que los demás hagan lo mismo. Esto lo vamos a ver. Vamos a regresar al texto, versículo 6. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Ahora Dios está contrastando ahora el sacerdocio genuino con ellos. Habla de enseñanza correcta, de andar con Dios en paz y rectitud. O sea, haciendo lo correcto, lo debido, lo que era necesario ante los ojos de Dios. Apartaba a muchos de la iniquidad. Apartaba a muchos del pecado en contra de Dios. Y de nuevo, hermanos, les explico, o sea, esta es una de las cosas de las cuales debemos entender, de que un amor genuino, lo hemos mencionado vez tras vez, de que un amor genuino, un amor entre hermanos, del uno al otro, es cuando podemos ver la falla de nuestro hermano y decir, está mal delante de Dios, e ir a Él en amor y corregir. Y que ese hermano entonces vea y diga, estoy mal delante de Dios. Y dar las gracias al hermano que nos ha tal vez demostrado lo que no habíamos notado. Y lo típico ha sido que continuo empiezan pleitos por esa interacción, por ese llamado al arrepentimiento. Vayan conmigo a Levíticos capítulo 10, una sección que tal vez conocen un poco. En el contexto vemos a Nadab y Abiú cuando ofrecen fuego extraño. Ustedes se acuerdan, algo que Dios no había requerido. Pero noten Levítico 10, versículo 8 al 11. Dice, el Señor habló a Aarón diciendo, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis, es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Ahora noten conmigo algo claro. El sacerdote tenía responsabilidad de enseñar las verdades de Dios a su pueblo. Una de las cosas muy importantes es de que para el sacerdote había una responsabilidad de que la verdadera instrucción estuviera en sus labios. Esto es de que pudieran enseñar al pueblo lo correcto, lo adecuado, lo que Dios ha pedido. Y de nuevo lo estamos viendo en Levíticos 10, esa es la idea. Enséñale al pueblo todo lo que os he mandado, los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Noten conmigo lo que Moisés dice acerca de Leví y su descendencia cuando bendice a estos pueblos, a esta nación. La tribu, ¿no?, de Leví, dice Deuteronomio 33, versículo 8 al 10. Dice, y de Leví dijo, tú, Tumim y tu Urim sean para tú, varón santo,
a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meribá, el que dijo de su padre y de su madre, no los conozco. Y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Fíjense, noten conmigo, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Moisés literalmente estableciendo el requisito de esta tribu, del sacerdocio. Ellos van a enseñar a tu pueblo. Esta tribu se encargará de enseñar tu ley a Israel. Pero no solo eso, sino de ofrendar servicio, sacrificio aceptable a Dios. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos, ¿qué dice ahí? Perfectos sobre tu altar. Perfectos en dos sentidos. Perfectos en perfecta obediencia y literalmente, estando en perfecta obediencia, sin mancha. Lo que Dios literalmente había pedido. Tenían responsabilidad de enseñar y ofrecer ante el altar de Dios sacrificios perfectos y agradables a Él. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos 7 al 9, les leo lo siguiente. En el año tercero de su reinado, envió a sus oficiales, Benael, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñaran en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, levitas todos, y con estos a los sacerdotes Elisama y Joram. Ellos enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Hermanos, estamos viendo los ejemplos fieles de un sacerdocio que tomó su responsabilidad en serio ante Dios y va y instruye al pueblo. Les recuerdo que hay profetas que instruyen al pueblo al revelar palabra de Dios. Y el sacerdote, los que servían en el templo, tenían por responsabilidad el explicar, enseñar e instruir por esa palabra revelada. Incluso, hermanos, si solo nos vamos unas décadas atrás del tiempo que se está tratando esto en Malaquías, a Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 12, se los leo. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Les recuerdo, se están reuniendo. Ya han salido del exilio, están todos reunidos, que buscan los siguientes pasos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y llaman a Esdras que traiga la ley. Entonces, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión, un púlpito. Junto a él, a su derecha, estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilciáis y Masiáis, y a su izquierda, Pedaáis, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Palaías y los levitas. ¿Qué dice ahí? Explicaban la ley al pueblo
mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas, que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. Porque, ¿qué dice ahí? Comprendieron las palabras que les habían enseñado. Hermanos, el sacerdocio fiel abría la ley de Dios y instruía por medio de este libro. Les daba al pueblo el mandato de Dios a continuo, lo aclaraba, lo explicaba, les decía qué hacer. Había instrucción verdadera en su boca. Esa es la responsabilidad del sacerdocio. Y estamos viendo, y acuérdense, llega este pueblo. Ahora imagínense esta escena de que ellos simplemente se agarran instruyendo de lo que Moisés había escrito, del Pentateuco, de los 5 primeros libros que tenemos en nuestras Biblias. Y todo el pueblo comienza en agonía a llorar, porque la palabra de Dios está siendo instruida a ellos y están entendiendo su error, comprendiendo que están mal delante de Dios. Y son llamados ¿a qué? A apartarse de ello. Apartan a muchos de la iniquidad. ¿Y cómo es de que vemos que hacen esto? Noten el versículo 7. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ellos tenían una responsabilidad para el pueblo de ser personas sabias según los preceptos de Dios, conociendo sus mandatos, obedeciéndolos e instruyendo al pueblo en lo mismo. Incluso también tenían la responsabilidad de ayudar al pueblo por medio de la palabra de Dios al juzgar sus casos. Literalmente estamos hablando de una teocracia donde la ley de Dios reina sobre su pueblo. Tanta sabiduría tenía que tener el sacerdote, tanta justicia tenía que haber en su corazón al ir detrás de los mandamientos de Dios y cómo Dios quiere que se hagan las cosas, que el sacerdote tenía la responsabilidad de tratar casos individuales del pueblo. Deuteronomio 17, vayan conmigo. Dice: si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja, y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días. Inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso, y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen, según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. ¿Entienden algo, hermanos? Está hablando de un levita, de un sacerdote, de quien estuviera a cargo de este tipo de caso. Y dice: el Señor está con ellos, y el Señor va a proveer un juicio justo por medio de su palabra, por medio de la ley. Y la responsabilidad del sacerdote era asegurarse de que ellos actuaran según la ley. Ahora, esto va a ser importante, lo estamos leyendo porque una de las acusaciones es de que ellos están obrando en este mismo sentido, en esta responsabilidad, con favoritismo. Una de las acusaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ellos tenían la responsabilidad de conocer y dar a conocer la palabra de Dios, el llamar a la obediencia de los preceptos, hasta en pleitos y en juicios que ocurrieran entre ellos como pueblo.
Hay un llamado, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, un lenguaje bastante peculiar. Los hombres deben buscar la instrucción de su boca. Había un deber de que el pueblo fuera al sacerdote para buscar esta instrucción. Porque el sacerdote era el que estaba preparado, el sacerdote era el que conocía la ley, el que tenía por responsabilidad la instrucción verdadera al pueblo. Y le dice, y tu pueblo tienes la responsabilidad de ir a ellos. O sea, no te inventes las cosas, no le saques las vueltas a estas cosas, ve a ellos y aprende de ellos. Y hermanos, en un sentido, esto no ha cambiado el día de hoy. Todos tenemos la responsabilidad de leer, todos tenemos la responsabilidad de entender la palabra de Dios. Eso es tal vez un aspecto un poco diferente, pero en sí, para los de la posición de anciano, a los pastores, sigue esta misma responsabilidad de llevar a cabo el sacerdocio de esta manera ante la grey. Noten el encargo que Pablo deja a Timoteo, el pastor de la iglesia en Éfeso. 1 Timoteo 4:16 dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Noten que no dice ten cuidado de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación para ti mismo como para los que te escuchan. Dos cosas igualitas que los sacerdotes tenían que hacer: cuidarse a sí mismo, el observar la palabra de Dios, obedecer a Dios y enseñar lo mismo. Y literalmente esa frase, haciendo esto, el ministerio será fiel, ministerio fiel a Dios, fiel al pueblo de Dios. Es la responsabilidad del pastor conocer de todas las escrituras, tener una enseñanza correcta hacia todos los que nos reunimos para adorar a Dios. Pero no solo eso, tengo la responsabilidad de vivir según lo que aquí leemos y de llamarlos a que vivan de la misma manera. Regresemos, versículo 8. Pero vosotros os habéis desviado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Más acusaciones de parte de Dios. Lo primordial es de que el pacto de Dios con Leví ha sido pisoteado por su parte. ¿Cómo? Bueno, en vez de apartar a muchos de la iniquidad, en vez de caminar con Dios, los llevan de la mano en su iniquidad, guiándolos a pecar, apartándolos de la ley de su Dios. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Y si notan ahí el lenguaje, hacéis acepción de personas en la ley. Juzgaban al pueblo con favoritismo. El pueblo confiando venían a ellos buscando resoluciones y ellos dependiendo quién traía el más dinero o quién les gustaba más o quién era de nombre, juzgaban a su favor, sin importar los méritos del caso. En juicio, dice Dios, ahora el pueblo los despreciarán. Y si ustedes se acuerdan, esto incluso vemos que ocurre aún hasta el día de Cristo. Por la presión del sacerdocio hacia el pueblo, vemos esa separación. Levítico 19:15 dice lo siguiente: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Y Dios dice, no lo han hecho. Deuteronomio capítulo 1, versículo 17. No mostraréis parcialidad en el juicio. Lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. Hablando Moisés al pueblo, pero menciona literalmente lo mismo. Sea pequeña la persona o grande, escúchalos con imparcialidad, sin demostrar favoritismo ni al pobre ni al rico. O sea, no juzgues según ninguna otra cosa más que lo correcto, más que la justicia verdadera.
Pero Dios dice han sido parciales. Y de nuevo, les recuerdo, lo vemos en el tiempo de Jesús, despreciaban a muchos. Usaban a la gente para su propia ganancia y apartaban a muchos de la ley, apartaban a muchos de la esperanza que había en Dios. Y Dios dice, mi juicio está sobre ustedes. Hermanos, el contexto presente de Malaquías nos tiene más o menos en el siglo V antes de Cristo, más o menos el año 430 antes de Cristo. Como ya habíamos mencionado, están bajo el control del imperio medo-persa. 100 años después, caerían al imperio de Grecia y luego al de Egipto bajo el reinado tolemaico. Y luego un poco más de 100 años después, van a caer bajo el control del imperio seleucida. Y es aquí cuando el sacerdocio se corrompe por completo. Los gobernadores comienzan a vender el sacerdocio. Después vemos que el sacerdocio en los tiempos de Jesús está completamente corrompido. Esto es lo que ha ocurrido en juicio de Dios por lo que han hecho. El pueblo se ha apartado de Dios, cuestiona su amor. Los responsables por apuntar al pueblo a Dios y apartarlos del mal, en los que tenían la responsabilidad de asegurarse de que vieran palpablemente el amor de Dios por medio de la instrucción de la ley, del recordarles su elección, también se han apartado. Y ahora son incluso los responsables de su mal. El sacerdote ha fallado en su labor y ha hecho caer al pueblo de Dios con ellos. Vemos entonces verdaderamente una situación pésima. Una de las cosas, hermanos, que vamos a ver muy pronto en el libro de Malaquías es de que Malaquías tendrá un enfoque en el sacerdote verdadero, el fiel y perfecto sacerdote que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y lo vamos a ver más adelante, no me adelanto mucho, pero entendamos que tan pésimo como se vean las cosas, la esperanza siempre era hacia adelante. Y gloria a Dios por ese sacerdote fiel. Pero hermanos, el día de hoy vemos mucho de lo mismo. Como mencioné la semana pasada, el liderazgo en la iglesia juega con las cosas de Dios por su ignorancia de la palabra de Dios. Y el pueblo juntamente con ellos. Hermanos, una de las cosas, seas pastor o futuro pastor o tengas anhelo de ser pastor o simplemente seas cristiano. Es importante entender de que hemos sido salvos para vivir vidas en santidad, vidas fructíferas para Dios. En sí, somos llamados absolutamente todos a vivir vidas en total obediencia a Dios. Y por esto me es importante que notemos lo que estamos leyendo el día de hoy. Porque de nuevo, muy fácil es decir, no, pues es que el mensaje de hoy es para el pastor, para el líder espiritual. Pero la Biblia es clara que todos hemos sido salvos y hemos sido llamados a un real sacerdocio. Nosotros ahora somos los sacerdotes de Dios que ministran sacrificios a Dios. Y la Biblia, como vimos la semana pasada, requiere de nosotros sacrificios ¿qué? Aceptables. No pensemos que el ser salvo significa que ya no hay nada que hacer. La salvación no nos costó nada, pero le costó a Jesús su vida. Y muchas veces cuando esta es la dinámica, como por ejemplo lo veo yo en mis hijos, si yo les compro algo, en algún punto lo van a menospreciar. Tratan el objeto sin valor porque no les costó nada. Pero el momento que ellos tienen que invertir, el momento que ellos tienen que de su propio dinero, de sus propias fuerzas obtener algo, lo cuidan. Y tristemente así somos todos como humanos. La salvación
por Dios, por gracia de Dios, por su misericordia, tal vez no nos costó nada. Y tenemos, si no nos cuidamos, una tendencia de menospreciarla. No hice nada, no puedo hacer nada, seguiré sin hacer nada. Pero no es el llamado de la Biblia. No es lo que la Biblia nos indica. Debe ser la nueva realidad a ser salvos. Tenemos salvación, hermanos, y la gloria sea a Dios. Pero que jamás se nos olvide o estemos convencidos de que ya no hay nada que hacer, sino de que tenemos una responsabilidad muy grande. Somos salvos para servir al Dios vivo, para laborar, para trabajar arduamente en el servicio aceptable a Dios. Notemos el lenguaje del saludo de Pablo a los Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Esto es, los que han sido salvos, ¿verdad? Fíjense, llamados ¿a qué? A ser santos. Noten el saludo. Los que han sido santificados, declarados santos, los que han sido salvos, ahora tienen un llamado ¿a qué? A comportarse de tal manera. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte, aquí está, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ser santos habla de apartarnos de la iniquidad, de ser obedientes a Dios. Literalmente de nuevo, estamos hablando de lo mismo, de una obediencia a Dios. Todos los que estamos aquí somos llamados a obedecerle a Dios. Y ahora noten, hermanos, el invocar el nombre de Dios habla de servicio a Él, de sacrificio a Él. Si entonces nosotros somos los que invocamos el nombre de Dios, tenemos que entender esto en un lenguaje sacrificial, del sistema sacrificial de Dios, de que nos venimos delante de Dios a presentarnos delante de Él y ofrendar a Él. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, de nuevo, nos hemos apartado de lo mal, de lo inmundo, hemos sido santificados, hechos santos, hemos dejado la idolatría. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Nuestra salvación es un llamado al servicio de Dios. Tomamos el lenguaje del nuevo pacto. Igual aquí vemos lo mismo. Ezequiel 36, 25 al 28. Dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí está, literalmente hablando de lo mismo que vimos a Pablo hablar a Corinto y en Tesalónica. Versículo 26. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entendamos, hermanos, no quiero que salgamos de este lugar sin entender de que si tú has profesado a Cristo, si tú invocas el nombre del Señor, tienes una responsabilidad, tenemos una responsabilidad de andar según los estatutos de Dios, de caminar con nuestro Dios, de apartarnos, de vivir vidas santas, vidas piadosas. Eso significa que todo mal que hacemos hasta el día de hoy, todo eso debemos de buscar maneras de erradicarlo de nuestras vidas, de ya no seguir en esos caminos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha lavado y nos ha dado un corazón nuevo que anhela andar en los caminos de Dios. Y hermanos, lo menciono. Si el día de hoy tú dices: bueno, yo voy a la iglesia, pero yo no tengo ningún anhelo de hacer nada, no quiero obedecer, yo sigo mi vida, no tienes el corazón de carne que Dios prometió dar. Debe haber en ti ese anhelo de cambiar tu camino, rectificarte y andar con tu Dios. Hemos sido salvos para ofrecer sacrificio de obediencia a Dios. Hagamos lo que Él pide en nuestros cultos y en nuestra vida cotidiana. Toda nuestra vida, el diario vivir, debe ser en servicio a Dios. Y aquí está lo importante, hermanos. Nos enfocamos la semana pasada en llevar a cabo un servicio adecuado. Pero ¿qué ocurre?
que lo tenemos, pero ahora importa nuestra vida, la actitud de nuestro corazón. Pero no solo eso, cómo llevamos a cabo nuestra... Hay unas preguntas, hermanos, para que todos nosotros el día de hoy nos hagamos. Son preguntas importantes que debemos meditar en ellas. Y les pregunto, hermano, no me contesten, pero pregunto, ¿en qué sirves a Dios? ¿En qué sirves a Dios? Si alguien viene el día de hoy y te dice, ¿en qué sirves a Dios? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué haces para Dios? ¿Qué haces para avanzar su reino? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Con qué actitud? ¿Qué anhelas al servir a Dios? Dos cosas muy importantes. Porque una persona podría decir, no, yo sí sirvo a Dios, voy a la iglesia, enseño a los niños, soy en la música o X cosa, pero entonces, ¿cómo lo haces? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Y qué anhelas al hacerlo? Y la respuesta bíblica es la siguiente. Termino con este gran principio bíblico que aplica. Lo conocemos tal vez todos, hermanos. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debe haber un anhelo en ti, el glorificar a Dios. Y la Biblia dice, esto debe ser en todo. Al comer, glorifica a Dios. Ahora, de nuevo, el contexto está hablando de los problemas que había, ¿no?, entre judío y gentil. Pero la idea es de que en fe hagamos todo esto para la gloria de Dios. El principio es general. Comas o bebas, lo más cotidiano que podamos imaginarnos. Algo que hacemos por necesidad a diario, que tal vez no pensamos mucho en ello. Pero Pablo dice, hazlo para la gloria de Dios. Y menciona cualquier otra cosa que hagamos. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo estudias? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo los educas? ¿Cómo sirves en la iglesia? ¿Cómo tratas al hermano, a la hermana en Cristo Jesús? ¿Cómo tratas a tus familiares? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo empleas a los que están debajo de ti? ¿Cómo los mayordomeas? ¿Cómo les das instrucción? Todo a tu alrededor, cualquier contexto que tú te puedas imaginar, Pablo dice, hazlo para la gloria de Dios. ¿Saben qué significa eso? En obediencia. En obediencia. No es posible vivir en desobediencia, vivir de manera inmunda y glorificar a Dios o pretender hacerlo. Les aclaro el día de hoy, no puede ser posible. No, yo voy a tratar a mi esposa como me da la gana, pero vengo los domingos a glorificar el gran nombre de Dios. No es posible. Dios requiere de cada uno de nosotros en todo aspecto de nuestras vidas obediencia completa y entonces así glorificar a Dios. No estemos jugando en estas cosas. Si el día de hoy tú vienes, te presentas a la iglesia y crees que sales de este lugar glorificando a Dios cuando estás en otras áreas de tu vida en obediencia completa, es fútil tu intento. Arrepiéntete y cree. Glorifiquemos a Dios adecuadamente, hermanos. Oremos. Lo voy a pedir si por favor nos ponemos de pie.